bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es Cinéfilo y por Adela. Pues la pregunta de siempre, ¿de tú o de usted? Ah, como gusta, Adela, ¿eh? No, porque la vez pasada luego me ocasionó mucho problema. No me digas, ¿sí? Sí. Pues aquí ya no hay quien regañe ni nada, no supe qué pasó, pero ya bueno. nadie nos regaña. Como te sientes más a gusto. Pues es que la verdad, en corto te hablo de tú, entonces pues sí. Muy bien. ¿No? Y aquí como nomás estamos tú y yo, Pues nomás ¿verdad? estamos tú y yo. Y nadie ve. ¿Cómo estás, Muy bien. Muy bien, muy bien. Hace un rato que no te entrevistaba, había estado solicitándote la entrevista. En general, tomé una decisión durante muchos años de no dar entrevistas, salvo que había temas de coyuntura importantes que yo tenía que salir y dar mi propia versión de las cosas, ¿no? Ya. Pero estoy retomando, digamos, el oficio. Ya te vemos bastante activo. No mucho, pero ya empezando. Sí. Oye, así que me da mucho platicar contigo. Igualmente, Adela. ¿Cómo ves la 4T? La cuarta transformación. Ok. Es que como no me gustan los acrónimos. Perdón, la cuarta transformación. Pues mira, yo honestamente creo que a nivel histórico, lo que fue una transformación verdaderamente histórica fue la transición democrática de México. Y esa se dio entre los 80s y los 90s, culminó, me parece, con la alternancia de Vicente Fox y la alternancia respecto del PRI, la salida del PRI. Me parece que esa sí es una transformación histórica de la dimensión que se pretende. Y no veo otra, por lo menos con la pretensión histórica que se pretende tener. De la dimensión. Ahora, ¿cómo ves estos primeros 60 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Tú estuviste por ahí y tú sabes lo que son los primeros días. Sí, pues con todo, ¿no? Con cosas positivas y con cosas negativas. Me parece que las decisiones que rodearon la toma de posesión fueron decisiones complejas y honestamente desafortunadas. Me parece, por ejemplo, que la decisión de cancelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una decisión que le va a costar al país muchos puntos de crecimiento económico, lo que se traduce en millones de empleos, en el turismo, en el comercio, en la inversión. Y otras decisiones, de este tipo de decisiones impactan la percepción que hay sobre México por parte de inversionistas, de turistas, de agencias, de colocadores de fondos de inversión, etcétera, etcétera. Me preocupa también que el presupuesto destinado a infraestructura general, destinado a salud, destinado a cultura, el presupuesto destinado a seguridad incluso, ha sido el más bajo en mucho tiempo y eso va a repercutir también en muchas cosas. No es lo mismo destinar algo más al proyecto de la Guardia Nacional, que además a mi juicio puede ser insuficiente, a dejar a los estados y municipios sin presupuesto adicional para seguridad e incluso reduciéndole las partidas. En ese sentido también el golpe al federalismo y al municipalismo es un golpe muy fuerte y creo que sin precedentes en varias décadas. Pero por otra parte me parece positivo que el gobierno haya empezado enfocando su esfuerzo a uno de los problemas más graves que tiene el país, o quizá el más grave, que es pues, la delincuencia y el crimen organizado, ¿no? Específicamente en un tema importante que es el robo de gasolinas, y lo mejor que puedo hacer es desearle al presidente y a su equipo que tengan éxito en eso, ¿no? Ahora, hay señalamientos de que las administraciones pasadas, incluyendo la tuya, lo dejaron pasar y no hicieron nada por combatir el huachicoleo, o que de hecho pues formaron parte de esta, son señalamientos, de esta estructura, ¿no? Son señalamientos falsos, por lo menos en mi caso. Me parece que ese tipo de señalamientos no se compadece o no compatibiliza con el principio de no mentir que tanto anunciaba Morena, ¿no? Porque es una mentira. Se podrá tener un juicio de lo que yo hice, Adela, en el esfuerzo que tuve contra el crimen organizado, pero de que tuve una lucha frontal, decidida, con todo el poder del Estado contra las organizaciones criminales, por supuesto que la tuve, incluyendo el robo de gasolinas, por supuesto. Que es crimen organizado, finalmente. Es realizado por crimen organizado. Es un problema, fíjate, si te fijas hay un común denominador de cosas. El crimen organizado está incidiendo en todas las cosas que afectan la seguridad de los mexicanos. La mentalidad que recibimos del siglo XX es que el crimen organizado es narcotráfico
Y sí, obviamente tiene que ver, pero no es solo eso, y en algunos casos no es ni siquiera principalmente eso. Crimen organizado es aquel que a través de la violencia o la amenaza se apodera o busca extraer las rentas lícitas o ilícitas de una comunidad. Entonces el crimen organizado está presente en muchos lugares del país y está extrayendo las rentas de la gente. Primero las rentas ilícitas, porque ellos le cobran a los traficantes de personas, es decir, a los que mueven la migración, a los de trata de personas. Es lo que te iba a decir, la trata, claro. De prostitución, algo que se ha, por cierto, exacerbado en México, porque muchas de estas niñas que están desapareciendo, yo creo que tienen que ver con ese negocio criminal, también manejado por crimen organizado. El robo de gasolinas, por ejemplo, la venta de mercancía robada, la venta de mercancía pirata, etcétera. Y hay algo todavía peor que eso. Cuando el crimen organizado, según la teoría de Tom Schelling, un premio Nobel de Economía en 2005, cuando el crimen organizado logra apoderarse de la policía y del Ministerio Público, cuando se completa lo que llamamos la captura del Estado, entonces ya no es solo la gente que opera en la ilegalidad la que le tiene que pagar cuota al crimen organizado o derecho de piso, es toda la ciudadanía. Y la razón es que no hay un Estado, no hay una autoridad al que uno le pueda reclamar protección, porque si está en manos de criminales, claro. Cuando algún ciudadano valiente va y denuncia al Ministerio Público que lo están extorsionando, por ejemplo, todavía no sale de la oficina del Ministerio Público y ya está recibiendo una llamada en su celular: oye, nos pusiste el dedo, vas a pagar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vuelvo al tema, qué bueno que él enfrenta al crimen organizado, qué bueno que se está dando cuenta de la dimensión del problema y ojalá tenga éxito en esta que él ha declarado su primera batalla, que es contra el robo de gasolina. En ese sentido, que después será, pues seguramente, pues el huachicoleo de salud y etcétera, etcétera. Mira, ¿no? Me parece, dicho además con prudencia y con respeto, que a medida que avance en la información que se tiene en la Presidencia de la República, él se va a ir dando cuenta que es un entramado complejo. Si no es solo una actividad específica, como no es solo narcotráfico, tampoco es solo gasolina, porque están inmersos en todas las actividades que les dan renta, empezando por las ilegales. Y cuando él se dé cuenta, creo que va a descubrir que es importante que el Estado enfrente a esas organizaciones, capture a sus líderes y a sus integrantes y recomponga a toda velocidad y con toda fuerza policías y ministerios públicos confiables, que es lo que yo traté de hacer y que es exactamente lo que tanto me criticaba, ¿no? Ahora, ¿por qué no se pudo hacer durante tu administración, Felipe? Yo creo que avanzamos muchísimo y donde hubo colaboración de las autoridades locales se tuvo éxito. Donde no hubo colaboración de autoridades locales, efectivamente fracasamos. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando se cumplió la triple estrategia que teníamos en práctica: primero, enfrentar a los criminales; dos, reconstruir las policías y ministerios públicos, es decir, las agencias encargadas de seguridad y justicia, con gente confiable, eficaz y bien pagada; y tercero, reconstruir el tejido social. Cuando hubo colaboración de los locales, funcionó. Casos concretos: Tijuana, en donde el alcalde Ramos y el gobernador Osuna colaboraron, se la jugaron. En Tijuana, por ejemplo, que la tenían difícil. Cuando empezamos a limpiar la policía municipal que había dejado el gobierno anterior, no porque fuera el presidente municipal responsable, pero el hecho es que el anterior presidente, Jorge Hank, en esa materia pues no se ocupó mucho, vamos a dejarlo así. Cuando empezamos a limpiar la policía de Tijuana, nos amenazaron al gobierno diciendo que si seguían cambiando policías corruptos, es decir, poniendo policías nuevos y veteados, como dicen, este anglicismo, es decir, con control de confianza, iban a matar 2 policías por semana. Y empezaron a cumplir la amenaza, desgraciadamente. Pero las autoridades locales perseveraron, se fajaron, limpiaron la policía y Tijuana redujo el homicidio, el secuestro y una serie de delitos más de 80% de su pico. Juárez, que fue el caso de la ciudad quizá más peligrosa del mundo, cuando finalmente hubo cooperación, en ese sentido el gobernador Duarte, se podrán decir muchas cosas de él, pero conmigo colaboró en eso. Cuando hubo cooperación de lo local, logramos reducir la criminalidad de Juárez. Los homicidios, por ejemplo, también una reducción de 80% desde su pico. Y el tercer caso muy emblemático es la zona metropolitana de Monterrey, que también se llegó a un momento de caos. Finalmente el gobierno local construyó fuerza civil por voluntad propia de Medina o quizá por presión de los empresarios neuronenses, que son muy fuertes, o por ambas cosas, pero fuerza civil, la presión del federal, la reconstrucción del tejido social permitió también que Monterrey fuera un caso notable de éxito, de una reducción de 70 y tantos % de homicidios y crímenes. De manera tal que la estrategia funcionó.
Cuando no hubo cooperación local, y te puedo nombrar el caso de Tamaulipas, Michoacán o Guerrero, pues definitivamente por más fuerza federal que logres colocar... ¿Pero qué fue? ¿Falta de voluntad política de los otros actores o cómo? Por lo menos falta de voluntad política en algunos casos. Porque, a ver, ustedes tienen mucha información, el presidente tiene mucha información. Sí, ¿no? efectivamente. Y te puedo decir, con base en esa información, que en muchos casos fue simplemente que los gobernadores o los alcaldes no querían intervenir por miedo, porque lo más cómodo es dejar que los criminales hagan lo que quieran, ¿no? Es decir, les encanta repartir mochilas escolares, despensas el Día de las Madres, lavadoras, planchas, pero limpiar policías y enfrentar a los criminales, no, eso que lo haga ya Calderón, ¿no? Y están eludiendo su deber, y por eso fracasan las cosas. Y en otros casos, están totalmente coludidos con los criminales. Y eso, Adela, para no dar nombres que vayan más allá del ámbito de responsabilidad legal, para decirlo con prudencia, pues hay gobernadores presos en este momento. Está Yarrington, está Hernández, los dos de Tamaulipas, estuvo el hijo de Fausto Vallejo, creo que Fausto Vallejo en su momento, en fin, implicaciones verdaderamente serias, ¿no? de criminalidad. Está, no Fausto Vallejo, perdón, su hijo, que ahora lo acaban de reaprender, por cierto. Jesús Reina, que fue el interino de Fausto Vallejo. Sí, gente que su deber de gobernar y proteger a los ciudadanos lo dejó a un lado y se arreglaron con los criminales, y bueno, pues así es imposible que pueda resolver un problema cuando la complicidad viene desde el poder mismo a nivel local, ¿no? Yo espero que el presidente López Obrador, con la fuerza que tiene, la aproveche pues, para limpiar todo eso, pero no lo podrá hacer si sigue cercenando o reduciendo recursos que necesitan los estados para recomponer sus policías. Yo sugeriría respetuosamente que con el poder político que tiene, haga lo que yo no podía hacer, que es forzar, empujar, presionar a los gobernadores a que hagan su tarea, ¿no? Que es un poder casi absoluto. Es un poder casi absoluto. Casi absoluto. Que tiene peligro, sí, pero por lo menos la ventaja que tiene es que yo, por ejemplo, cuando trataba de presionar o de hacer cumplir su deber a un gobernador del PRI, que eran la mayoría, que tenía el propio PRI en el Congreso, me regateaba apoyos para legislación o para presupuesto, y evidentemente tenía que llegar a acuerdos que implicaban precisamente, mientras nosotros los presionábamos para cumplir su deber, ellos lograban acuerdos para obtener más recursos de parte de Hacienda a la hora de votar el presupuesto, con lo cual pues, se hacía un círculo vicioso, ¿no? Ahora, otra vez volviendo a que el presidente tiene mucha información, ahora Andrés Manuel López Obrador ha dicho, pues los guachicoleros de cuello blanco, o sea, eso viene desde Pemex, ¿no? Yo creo que debe venir de Pemex. En mi caso, la verdad pero es que sin él, yo creo. En tu caso... No, la verdad es que nosotros, en el caso nuestro, hicimos un esfuerzo enorme de depuración ahí en Pemex. Sí debe haber vínculos del sindicato, desde luego, pero otra vez, Adela. Imagínate, en mi circunstancia, yo, presidente de la República, el partido, la fuerza mayoritaria de oposición, que era la del propio López Obrador, buscando mi propia renuncia y teniendo que negociar día con el PRI. El sindicato de Pemex, sus líderes eran senadores y diputados del PRI. Si yo hubiera tratado de intervenir en una refinería y hecho un lado de un manotazo al sindicato, no tenía el apoyo político para hacerlo por parte del partido que tenía la mayoría en el Congreso. El presidente sí la tiene, qué bueno que puede hacer, lo que yo no pude hacer en mi momento. Por cierto, ha dicho que el sindicato de Luz y Fuerza era el mejor sindicato y ha sido el mejor sindicato del mundo. ¿Qué piensas de esto de México? Mira, no voy, como dice el propio presidente, no voy a caer en... No voy a enganchar. El sindicato de Luz y Fuerza, el SME, sí pudo haber sido un sindicato democrático, sí lo era, pero era un sindicato también muy abusivo con los mexicanos. Y en ese abuso, pues llevaron a la quiebra a Luz y Fuerza, y la quiebra implicaba que teníamos que pagar en aquel tiempo más o menos un subsidio, arriba de lo que paga la gente de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, arriba de lo que paga de electricidad en su recibo, había que darle a la empresa un subsidio de más o menos $5,000 millones de aquel tiempo. ¿Por qué razón? Porque había una serie de cláusulas en el contrato y en el comportamiento del SME que hacían imposible la eficiencia de la empresa. Por ejemplo, la empresa no podía ganar productividad, no podía ser más eficiente. ¿Cuál es la lógica de ser más eficiente? Que produzcas más electricidad en este caso, o vendas más electricidad, o tengas más clientes con menos, ¿no? O con lo mismo. Claro. Eso es ser más productivo.
Por definición, el sindicato nunca dejaba eso, porque si había más clientes, a fuerzas teníamos que contratar más trabajadores gente del sindicato. Un ejemplo. Y ejemplos verdaderamente absurdos, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores del área rural, que ya no hay mucha área rural, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero pues tenían derecho a que a la empresa les comprara un caballo cada 2 años. Y claro, había, entre ellos el líder sindical, por cierto, pues que tenían su lienzo charro y sus caballerizas. O casos donde la inflexibilidad del contrato, por ejemplo, si una cuadrilla de 10 trabajadores, que además tenía que ser, haz de cuenta, de 10 trabajadores, aunque ahora con la tecnología de canastillas, etcétera, lo puedes hacer con 1 o 2, un arreglo, tenía que ir toda la cuadrilla. Si se poncha una llanta de la cuadrilla, según el contrato colectivo, tenían que cambiar la llanta, pero ninguno podía cambiar la llanta. Había que llamar a otra cuadrilla de emergencia. Y si por algún caso necesitaban cruzar de una delegación a otra, es decir, cruzar Insurgentes y pasar de Benito Juárez a Álvaro Obregón, había que pagarle a toda la cuadrilla viáticos, es decir, alimentos, hotel y tintorería. Y una serie de abusos pues, que hacían que esa empresa fuera totalmente inviable, ¿no? Entonces, el sindicato sí pudo ser democrático, fue un sindicato muy, muy, muy abusivo. Y evidentemente eso llevaba a la compañía de todos los mexicanos a la quiebra. Es más, luego al sindicato, ya que habíamos ganado los mexicanos un fallo de la Suprema Corte diciendo que había sido correcta y legal, se les había liquidado correctamente. En promedio les pagamos de liquidación 2 años y medio de sueldo. 2 años y medio de sueldo. El gobierno anterior, inopinadamente, a mi juicio, pues les hace un arreglo con una empresa privada sin licitación y les da el manejo de los recursos más importantes que eran de Luz y Fuerza, presas, plantas, etcétera, ¿no? En fin, ojalá, aparte de Luz y Fuerza, la intervenimos a sabiendas de que había un riesgo enorme para la población, pero tomamos todas las medidas para evitar el riesgo, porque el sindicato tenía el control del suministro de energía. Que es un poco lo que está pasando con la gasolina ahora, ¿no? Pues yo te diría que no. O sea, nos dejaron sin gasolina, a eso me refiero. Pues, pudieron haber intervenido las refinerías y los ductos sin meter al país en el lío de abasto que nos metieron. Yo creo que AYU debe reconocerse, ojalá lo hagan algún día, como errores de planeación de una contingencia que se iba a presentar. Los datos ya son públicos, son datos de la Secretaría de Energía, y que dicen que antes de decretar o de empezar este esfuerzo, esta lucha contra el huachicol, que fue por ahí del 26-27 de diciembre, las terminales de abastecimiento en varios lugares estaban totalmente vacías. En mi caso, en mi tierra, en Morelia, en León, en Guadalajara, en Aguascalientes, en fin, eran más o menos, creo que 10 terminales totalmente vacías, de más o menos 60 que componen el sistema, o menos incluso. Lo cual, si vas a echarte una operación de esas, pues tú prevé que estén llenas, induce a los automovilistas que carguen sus coches, etcétera. Les dices que vas a iniciar un esfuerzo sin precedentes y que bueno que sea contra el robo de combustible, pero que tomen sus precauciones, ¿no? Y no anuncias una medida en la época de mayor demanda de gasolina del país. En diciembre, Adela, todo mundo consume más gasolina. ¿Por qué? Porque vas a comprar los regalos de Navidad, porque te vas a las compras, porque te vas a la fiesta de la oficina, porque tienes cena y luego te vas de vacaciones. Todo mundo racionalmente hace eso. La compra de gasolina aumenta más o menos un 30% en diciembre. Todos en el gobierno, o bueno, los que hemos estado en el sector de energía y en el gobierno lo sabíamos. En fin, no es igual. Aquí en la Ciudad de México, cuando interviene Luz y Fuerza, se puede haber quedado sin luz toda la Ciudad de México. A eso me refiero, o sea, haciendo un símil, bueno, ustedes no nos dejaron sin luz, pues. Exactamente, y fue una cosa de previsión, Adela. Nos sentamos a trabajar previendo todos los escenarios y tomando las medidas correctas para evitar el desabasto. Oye, a propósito de tu tierra, lo que está pasando ahora en tu tierra, con la toma de las vías y etcétera, etcétera, es un problema serio. Es un problema serio y yo digo que es un problema en 2 dimensiones. A ver. El problema per se para mi pobre Michoacán, ¿no? Que lo están esquilmando grupos de poder. Entre otros la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué? Porque prácticamente han secuestrado los trenes, ¿no? Tienen secuestrado a Michoacán y lo van a liberar cuando le den dinero. Pues eso es un secuestro. Pues aparte del daño económico que se le hace a un Estado que de por sí está quebrado, como es el caso de Michoacán, por errores, abusos, la verdad las administraciones perredistas fueron un desastre.
aunque hay gente muy buena y muy honesta, como fue el caso de Lázaro Cárdenas. Pero bueno, luego después de la del PRI también, en fin, es una bola de nieve que Michoacán tiene un problema financiero brutal, no vamos a hablar de eso ahorita, pero se va a agravar con esto de los maestros. Ese es el problema menor, diría yo. ¿Cuál es el problema mayor? Dos problemas mayores. Uno, que se está lanzando los incentivos correctos en la sociedad. Es decir, tú recuerdas que Ricardo Monreal, cuando vino el tema de las comisiones bancarias, otro error ahí del gobierno o del equipo gobernante, sacaba mensajes así sentado leyendo, muy serio, diciendo, estoy leyendo el libro de Acemoglu y Robinson, ¿no?, de ¿Por qué las naciones fracasan? Bueno, lo que dice ese libro no es exactamente lo que decía Ricardo Monreal. Lo que dice el libro es que las naciones fracasan cuando hay instituciones extractivas, es decir, prácticas en la sociedad donde un grupo minoritario le chupa, le saca la renta a todos los demás. Y explícitamente Acemoglu y Robinson hablan de los sindicatos rentistas. La coordinadora es un sindicato rentista, secuestra, en este caso las vías, pero puede ser las calles, puede ser las carreteras, para sacar el dinero de todos los mexicanos. Ese tipo de prácticas, ese tipo de instituciones, en este caso sindicatos rentistas, o como crimen organizado también, son exactamente los que llevan a las naciones al fracaso. ¿Por qué fracasan las naciones? Es la tesis de Acemoglu. Porque hay instituciones extractivas donde grupos rentistas son tolerados. Pues eso va a pasar con México, no solo con Michoacán. Si se siguen generando prácticas, instituciones en las cuales grupos de poder extraen la renta de todos los demás, México jamás va a salir del subdesarrollo y empeorará su condición económica y social. Déjame preguntarte esto, que tú estás pues absolutamente volcado al tema y eso. ¿Se requiere un nuevo orden mundial, Felipe, o qué es a propósito de por qué las naciones fracasan? Ahorita, ¿y qué está pasando no en la orquesta internacional? Y lo que dice Andrés Manuel, el liberalismo ha fracasado. Entonces, ¿se requiere un nuevo orden mundial? Mira, ¿Se requiere un nuevo orden mundial, Felipe, o qué es a propósito de por qué las naciones fracasan? ¿Y qué está pasando en la orquesta internacional? Y lo que dice Andrés Manuel, el liberalismo ha fracasado. Entonces, ¿se requiere un nuevo orden mundial? Mira, son dos cosas distintas, ¿no? A ver. Primero, se requiere orden, Adela.
Y el único orden válido es el Estado de Derecho, es el Estado de la ley, es lo que dice la ley. Y ese desorden, es decir, cuando no se aplica la ley, es lo que lleva al fracaso de las naciones. Cuando se pretende culpar al orden mundial, entre comillas, de lo que ha pasado, no es el orden mundial lo que determina la prosperidad o el fracaso de las naciones, según la propia tesis de Acemoglu. Te voy a poner el ejemplo que ellos ponen en el capítulo 1. Ellos empiezan hablando de dos comunidades, Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora. Y dicen, ¿cómo es posible que están en el mismo lugar, el mismo clima, casi la misma gente? Uno está prosperando y el otro pues está ahí creciendo a lo loco. Pues es precisamente por eso. Entonces lo que se requiere es orden, Adela. Con el mismo orden mundial hay naciones que prosperan y hay naciones que fracasan. ¿De qué depende la riqueza y la prosperidad? Todos nos hemos preguntado eso, ¿no? Hay quien dice, pues depende de los recursos naturales, ¿no? Que Venezuela pues tiene la primera o la segunda reserva petrolera más grande del mundo y es el país que tiene el mayor empobrecimiento de la población en general. La población ha perdido en promedio 11 kilos de peso en unos cuantos años por el hambre que hay. En cambio, Singapur o Israel, ¿no? Estados que no tienen un solo recurso válido, en el caso de Singapur, por ejemplo, no tenían ni agua potable, no tenían agua para... Es un vergel, del desierto, y no tenían tierra agrícola. ¿Y qué hicieron? Pues son precisamente instituciones que hacen que prospere la sociedad independientemente de los recursos que tiene o de la ubicación geográfica. La verdad es que México requiere orden y ser un verdadero Estado de Derecho. Y yo diría que esa es la primera prioridad que el presidente López Obrador debiera ponerse para que México prospere y pueda sacar a millones de mexicanos de la pobreza. Ahora, vamos al otro tema. Se requiere un orden mundial, es probable, pero no porque determine la prosperidad o no de las naciones, sino porque se requiere un orden mundial que garantice, primero, la vigencia universal de los derechos humanos, y vuelvo al caso de Venezuela, el statu quo que tenemos, en donde ante una crisis humanitaria tan evidente, ante una represión que en tan solo un par de días dejó más de 50 muchachos asesinados, decenas de desaparecidos y heridos. En ese orden mundial no es posible que las naciones, la Organización de las Naciones, pueda verdaderamente parar esa masacre o parar esa crisis humanitaria. Pues entonces necesitas rearreglar el orden mundial. Y se requiere en otro sentido, se requiere en que el orden mundial debe ser viable para contener o enfrentar retos globales, como es, por ejemplo, el del cambio climático, donde estamos realmente perdiendo la batalla. Ahora, en cuanto al liberalismo, la verdad es que es un diagnóstico totalmente equivocado. Y es una discusión de fondo que no sé si tengamos tiempo. Pero mira, el culpar al neoliberalismo a partir de Miguel de la Madrid de los males de México es estar culpando al banco, digamos, porque tienes que pagar la tarjeta de crédito. ¿Qué hizo Miguel de la Madrid? Miguel de la Madrid tuvo que pagar en deuda, la deuda que fue heredada de los gobiernos populistas de Echeverría y López Portillo. A Miguel de la Madrid le dejaron la tarjeta de crédito ya que había acabado la fiesta y había un tiradero de basura por todas partes en México, con inflación de más del 100%, con una deuda impagable. Ese costo, evidentemente, es la causa de la llamada década perdida. Es decir, son los errores de Echeverría y López Portillo, o ahora emulados por este gobierno, los que llevaron a México al fracaso. Y cuando me dicen que Pemex, por ejemplo, está tan mal por el neoliberalismo, yo creo que es al revés. Pemex está mal porque es la única empresa estatal que sigue siendo operada por el Estado. Y esto es muy sencillo, de los países que tienen sistemas de mercado, sistemas competitivos, por ejemplo en materia de energía, son los países que prosperan más. En Estados Unidos, por ejemplo, la producción de petróleo y gas ha subido de 5 millones de barriles diarios a casi 12 millones de barriles diarios en 10 años. En México ha perdido, ¿por qué? Porque en los sistemas de libre mercado, la inversión, los inversionistas, los empresarios, corren su propio riesgo, porque van por su propia ganancia. En cambio aquí, el administrador de Pemex, el líder sindical, incluso el empleado medio, pues saben que, al contrario, no es su lana la que se juega, bueno, es como mexicanos sí, pero su lana como funcionarios, ¿no? Ellos reciben, y pues hagan lo que quieran, ¿no? Había un chiste que decía que cuando yo era secretario de Energía me contaban una anécdota que no sé si es real, pero es que era chiste, que llegó algún joven secretario
y que estaba muy preocupado porque se llegaba el fin de la negociación del contrato colectivo de trabajo con el sindicato de Pemex. Pero alguno de los burócratas más antiguos en la Secretaría le dijo, no se preocupe, secretario, hay un abogado buenísimo que siempre nos arregla el problema en el peor momento. Pues háblenle, a ver, oiga, licenciado, pues, no, déjeme ver, sí, qué barbaridad, estamos muy tarde, yo lo arreglo, secretario, no se preocupe. Y se fue a arreglar el asunto en los límites de la huelga, y entonces, pues, el secretario muy preocupado ahí con su estatus, ¿qué pasará, no? Y pasa a las 3, 4 de la tarde, pues háblenle al abogado que no se ha reportado. Y estamos bien, licenciado, ya se oyen ahí, ¿no? Platos, trastes, vasos, etcétera, etcétera. Ay, vamos, estamos trabajando, yo le aviso, ¿no? Y ya, pues, avisa. Y pasan 6, y vaya, pero el estallamiento es a las 12, qué barbaridad. Ya a las 9 de la noche dice, abogado, por favor. Ya voy ahorita, así estamos bien. Se oye música de mariachis, no. Y luego ya llega, finalmente ya, tráiganmelo como usted, que no, ya antes del estallido de huelga llega el abogado, ay, no, ¿por qué molestan? Yo les dije, no, pues es que usted quedó bueno, está bien, se puede empezar a tranquilizar, ya se arregló eso, no va a haber huelga, esa es la buena noticia, así que celebremos. Y el sindicato, mire, el secretario es excelente, ya somos compadres, y no, que pues, muy bien, y de veras ya arregló lo de sí, ya no hay huelga, aquí está el contrato firmado. No, pues entonces usted esté muy fregón, ¿no? ¿Y cómo le hizo? No, pues les di todo lo que pedían. Ya. No, pues así ya. Entonces el incentivo de la oposición por mí, arránquense, la verdad es que no, la verdad es que el incentivo en las empresas públicas es a que el pueblo pague, ¿no? Allá, los dueños, los mexicanos pobres, que yo voy a sacar mis mejores sueldos, voy a sacar mis contratitos, voy a sacar mis pipas. Porque el negocio de pipas, ahorita el sindicato está feliz con el nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque su negocio son las pipas. Pues son del sindicato. Pues muchas. Hay que ser un día, los periodistas seguramente harán la lista de los dueños de las pipas. Es otra cosa. Pero ¿y la compra que hicieron en Estados Unidos ahorita de pipas, cómo ves? Mira, si se necesitan que se compren. Yo lo que pido es que cumplan la ley y hagan licitaciones, Adela. Que no sea Porque mira, en eso de que yo tengo autoridad moral y entonces créanme que yo no voy a ser corrupto, ¿qué dice el refrán popular? En arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Y entonces, precisamente porque no tienen problemas de conciencia, pues por esa misma razón habían de hacer las licitaciones, aún las de urgencia. Se pueden invitar 2, 3 compañías proveedores. Aparte, está bien, digo, yo no voy a criticar de malinchista la decisión, pero ¿por qué no le compraron las pipas a los productores mexicanos de pipas? Yo lo que entiendo es porque no tenían para entregar de manera, que no podían entregar de manera inmediata. Hacer. Pero ¿cuántas? ¿A poco no había ni una hecha en México? Ni podían hacerla así en corto plazo. Pues no sé, tú sabes más de eso que uno. Como dicen los periodistas, es pregunta. Es ¿no? pregunta, es pregunta. Así la dejamos. Oye, ¿tú pensabas que Andrés Manuel era un peligro para México? Pues más que él, sus políticas sí. Y así lo dije. Y la verdad me reprocharon mucho eso, pero pues en una contienda electoral como la de 2006, pues honestamente es lo que pensábamos muchos mexicanos. Y yo te aseguro que es lo que piensan hoy muchos mexicanos. ¿Tú? Yo pienso que muchas de las políticas que está poniendo en práctica sí son un riesgo altísimo para México. Entre otras, y fundamentalmente, el abandono del Estado de Derecho. El caso de Michoacán que mencionabas, el bloqueo de trenes, la cancelación del aeropuerto, son cosas que nos van a hacer un daño enorme a los mexicanos. La falta de licitación va a generar más corrupción, no menos, Adela. En fin, ojalá esté equivocado desde ¿Se roba por necesidad solamente? No, al contrario. Se roba por ojetes, se roba por falta de incentivos legales. Hay dos cosas por razones por las cuales... Yo conozco gente... Yo conozco gente que no me criminalicen, eso no lo acepto ni el presidente ni nadie, que no criminalicen la pobreza. Yo creo que lo que tú estás diciendo. Yo conozco gente muy pobre, muy pobre y muy digna, que no se roba un centavo. Y conozco muchos ricachones que se roban lo que pueden, y es más, son ricos por eso. A menos que vengan con ese cuento de que la pobreza o que robo es por necesidad. No, desde luego debe haber. No, otra vez vuelvo al sistema de incentivos y al Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, la prosperidad se da porque el gobierno se encarga de que el que cumpla la ley le va bien y al que viole la ley le va muy mal, ¿no? Tú quieres vender gasolina legalmente,
y tú puedes cumplir la ley, comprar la gasolina Pemex, pagar tus impuestos, pagarle bien a los trabajadores en la gasolinera, vender, que te vaya bien, que te protejan, que no te asalten. Pero si te robas la gasolina y mandas a los chavos a que piquen el ducto otra vez y te van a perdonar, podrás seguir vendiendo tu gasolina. Y además le van a mandar a todos los chavos que reciban, no sé, 8,000, 3,000 pesos al mes. Pues la verdad, eso no va a funcionar, Adela. Cuando en un sistema jurídico, en un estado, la ley se cumple y se premia al que cumple, y al que la viola se le castiga, ese estado prospera. Pero cuando es al revés, cuando el que viola la ley le va bien y al que cumple, paga impuestos, le va mal, eso es el destino fracasado total. A todos los niveles, porque... A todos los niveles. El presidente actual lo que hace es exculpar de alguna manera a quienes tienen, a los pobres, ¿no? A los que se han visto en necesidad de... Pues creo que las culpaciones que yo he escuchado no distinguen edad, sexo, condición social, ¿no? La verdad es que... No, yo creo que está mal eso, con todo respeto. Mira, 2 ejemplos más. Uno más fácil, y a lo mejor me quedo en ese porque no quiero entrar en el otro. El tráfico. Dame una esquina complicada de la Ciudad de México. Aquí donde está, cerca de donde estamos, donde está tu casa además, que es Barranca del Muerto y Periférico, ¿no? Hay una parte antes de entrar que es de doble sentido. Los coches tienen que respetar su carril, luego dar vuelta a la izquierda, ¿no? Y avanzar. De repente se sueltan en sentido contrario todos los coches que quieren y bloquean la avenida para pasar primero que los demás. Hubo otro ejemplo, lo que pasaba o pasa allá en Acapulco rumbo a Revolcadero y rumbo a Barra Vieja, ¿no? Que en fin de año un montón de coches se meten en sentido contrario, ¿no? Entonces te ha tocado eso. Sí, claro. Es un tráfico horrible y es 3 horas, 4 de tráfico. ¿Por qué razón? Porque el que se mete en sentido contrario le va diciendo a todos los demás mexicanos responsables que van por su carril: ¡Ey, bola de idiotas! Yo estoy rompiendo la ley y voy a llegar antes que ustedes. Y como todo mundo ve que a ese tipejo le va bien, ahí van todos en sentido contrario. ¿Y qué pasa? Que llegas a la esquina, se hace un pinche... Se hace un... Perdón, ¿no? Es la falta de costumbre. Se hace un desorden. Aquí así somos. Se hace un desorden en la esquina y destroza, nadie puede ir a ninguna parte. Entonces, mientras se siga premiando a quien viole la ley y castigando al que la cumpla, este país verá el rotundo fracaso. A ver, pero tú estuviste 6 años al frente de este país. Así es. ¿No pudiste hacer...? Hice mi mejor esfuerzo, Adela, y mi objetivo es el Estado de Derecho. Pero dime cuándo me bloquearon un tren. Dime cuándo me bloquearon una carretera. Te decían y decías, o sea, te reportaban y decías, esto no puede pasar. Eso no puede pasar. Y no solo eso, jamás tuve, o pocas ocasiones tuve que sacar a la Policía Federal. ¿Por qué razón? Porque la gente sabía que aquí había un gobierno que quería que se cumpliera la ley. Y que tuvimos tasas de crecimiento económico. Nos tocó la peor crisis económica del mundo de 90 años, pero la sacamos lo más rápido posible y tuvimos tasas de crecimiento hasta del 5 y pico de %. Ahorita andamos pergeñando el 2 y ya nos dijo el que no vamos a llegar, que con trabajos al 1. Y el Banco de América dijo vamos con trabajos al 1 y es muy probable. Las importaciones ya cayeron en diciembre y enero, lo cual es un reflejo de que va a caer la economía en esos meses. Es muy probable que tengamos un muy mal año y no se ha medido todavía el efecto de la gasolina, porque la gasolina dañó muchas actividades. Yo fui a la Mariposa Monarca, que recomiendo que todo el mundo vaya a Michoacán. Me decían los hoteleros: oye, Felipe, la verdad es que es la peor, tenemos la mejor temporada de mariposas en 4 años y es la peor temporada de turismo porque no hay gasolina. No se y puede el llegar. Que vende jitomates no los pudo sacar, se le echaron a perder los jitomates y el aguacate, pero que sí aguacates. va a haber guacamole en el Super Bowl. Tiene que haber, pues esa es la presidencia de México, Michoacán en el Super Bowl, no que no haya, ¿no? Pero algo estaba pasando que no iba a poder. Pues es que no pueden sacar el aguacate por falta de gasolina. Pero que sí va a haber, ¿no? Pues ojalá y sí, porque sí sería... ¿A quién le vas? Yo, pues la verdad es que estuve en Boston, quiero mucho a esa tierra y le voy por supuesto a los Pats, ¿no? Y pues con ese quarterback que está increíble. Bueno, un día Margarita lo conoció así, como dice, oye, ¿quién es ese? No es cierto.
Sí, pero eso es historia. No, sí, Tom Brady. Sí, un gran tipo, La Márgara. No, yo dije, ¿quién es ese? ¿Tú le dijiste? No, ella sí sabía, pues la que sabe de fútbol americano es ella. ¿Quién es ese? No, pues sí, como siempre. Ella es ¿Qué onda? súper fan ¿Quién es ese? del americano. Sí, claro. súper fan, súper buena para el americano. Entonces le voy a los Pats. Con todo respeto para los demás equipos, es que ya irle a los Pats ahora es como a la América. Sí, pero bueno, exacto, ni modo. exacto. Pero sí le voy a los Pats desde hace muchos años. ¿No? Desde que estudié en Boston, la maestría en políticas públicas de administración pública, en el 99-2000 ya le iba a los Pats. Quiero mucho al dueño, a Bob Kraft, que se me hace un tipo súper inteligente, sencillo, generoso, en fin. Y tuve la oportunidad de conocerlo ahí en Boston, precisamente después de la presidencia. Nos invitaba ahí al estadio. Cuando vinieron a jugar los Pats al Azteca, nos invitó aquí al palco que tuvieron ellos. Así que sí le voy a los Pats, aunque vaya, no sea específicamente fan de Tom Brady, pero la verdad está en su mejor momento. Márgara, sí. ¿No? ¿Qué va a pasar con Márgara y contigo? A ver, ¿qué onda con el partido? ¿Se va a poder hacer? Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. A ver, ¿qué onda con el partido? ¿Se va a poder hacer? No sé si se pueda, pero yo, como dije alguna vez, prefiero intentarlo e incluso fallar en el intento que quedarme callado y cruzado de brazos al ver lo que le está pasando a México, ¿no? Yo creo que hay que hacer una organización que le dé chance a los ciudadanos normales, al que trabaja, al que paga impuestos, al que saca la basura, respeta a sus vecinos, no se ve en sentido contrario. A esos ciudadanos que trabajan y saben que solo mediante el trabajo puede prosperar un país o una familia o una persona, a esos les queremos abrir un espacio para que puedan participar en política. Ellos son, digámoslo así, los que meten los touchdowns para seguir con... ¿Es eso o es querer continuar en el poder? No, pues ¿cuál poder? Pues ahora sí que me vieron también a la Morena pide más, ¿no? ¿No? Pues no sé, dile a Morena. Ahí está el poder, ¿no? Aquí al contrario es caminar un poco en el desierto, ¿no? Que es la parte dura, pero también muy padre que mi padre vivió cuando fundaron el PAN, ¿no? Ir contra toda esperanza. Ahora la gente va a decir, ¿por qué no lo hiciste cuando fuiste presidente? Tenía un partido que funcionaba. Ahora no hay uno que funcione. Y no hay una verdadera oposición, ¿no? No hay no, está totalmente desarticulada, ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales, hablo pues por el PAN, que me dolió mucho dejarlo, pues quedaron atrapados en sus intereses, ¿no? En camarillas que le dieron un portazo en la nariz a los ciudadanos, los dejaron afuera y ahora hay que abrir esas opciones para los ciudadanos. Decía, el ciudadano que trabaja, el ama de casa que se preocupa, que nos pregunta todos los días qué vamos a hacer por México, etcétera, hay que hacer algo por México. Esos son los que meten los touchdowns, para seguir con la metáfora del americano. Y nosotros tenemos que abrir la línea, tenemos que hacerle al tackle para que pase por ahí la gente que quiere prosperar.
frente a una defensiva y ofensiva del lado del gobierno que está muy dura, ¿no? Pues hay un montón de firmas para que no se haga el partido. Pues por supuesto que tenemos muchos enemigos, por supuesto que estos cuates, que son la mayoría en este momento, pero no para siempre. Recuerda que lo dije después de la elección del 12, ningún triunfo es para siempre, ninguna derrota permanente. Pues. Ahora que son mayoría, por supuesto que les preocupa que nos organicemos. Para mí es una perfecta ¿Pero señal. a quién le preocupa? ¿Al gobierno le preocupa? Al gobierno y a los que queda del radicales, PAN? a los radicales de Morena. No, pues por supuesto que están bien preocupados. Por mí que sigan firmando lo que quieran. Ah, mira, no me asusta, como dice el dicho, no me asustan leones cuantimás ratones, ¿no? Entonces aquí, por mí que firmen lo que quieran. Ahora, yo invito a los ciudadanos a que firmen de nuestro lado. Van a empezar a hacerlo. No ha salido la app todavía del INE, ojalá salga y salga bien, porque la otra fue un relajo. Un desastre. Pero les pido que firmen, vayan al internet, www.mexicolibre.org.mx. mexicolibre.org.mx, hay que registrarse ahí. Tenemos que juntar 300 ciudadanos en cada uno de los distritos electorales del país, o al menos en 200 de los 300 que hay. Okay. Entonces, ¿tú dónde vives? En Polanco, en Las Lomas. En Polanco, Las Lomas. Bueno, pues ahí, no sé cuál sea tu distrito, pero ahí tenemos que juntar 300 gentes, nosotros otros 300 que son las asambleas. Asambleas distritales. Distritales, que tiene que haber por lo menos 300 Hay personas. dos caminas, 300 personas en 200 distritos. 200 distritos. O 3,000 personas en 20 asambleas estatales. Okay. Es una paradoja, pero dicen que puede ser más complicada las asambleas estatales. Pero está difícil. Está bien difícil, sí, pero bueno. Ahora sí que... ¿Y cuántas firmas? Firmas más o menos 250,000. Ya. Mira, Margarita juntó más o menos 1,5 millones. Al final le validaron nada más 900 y tantos mil, pero... Pues siguen siendo muchos. Es un montón. La verdad sí se puede. Tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que hacer un llamado a la gente, tenemos que ir a promover una organización libre en un espacio de intolerancia brutal, ¿no? Porque pues, esto de promover firmas y que no les den chance, etcétera, pues solo en los regímenes autoritarios, Adela, ¿eh? ¿Por qué no de tener yo chance, Margarita, o quien sea, todos los que están formando parte, ¿por qué no hemos de poder organizarnos como se nos dé la gana? La verdad es que son signos de intolerancia y autoritarismo muy perros, ¿no? Pero por la misma razón hay que trabajarle duro, hay que organizarse rápido y hay que ponerle un hasta aquí a esos destellos de intolerancia y autoritarismo. ¿Cómo desgasta la presidencia? Mucho. Pero bueno, también fortalece, ¿no? Las dos cosas, pero obviamente sí desgasta, ¿no? Sí es un estrés brutal, todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, esperando... Pues al principio era el teléfono, ¿no? El teléfono rojo a ver qué va a sonar. Si sonaba era porque... Si todo estaba bien no sonaba, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Vea cuando suena como perro de Pavlov, ¿no? Te brincaban todos los indicadores. A ti te tocaron unas muy duras. No, durísimas. Y en lo personal y... Todo. Me tocaron muy duras, desgasta mucho. Y luego cuando empezó a aparecer las redes... En aquel tiempo el BlackBerry, ¿te acuerdas que era claro. lo que se rifaba? No, pero le fue peor a Peña con las redes, ¿no? Sí, no, bueno, sí. Pero es otra cosa, pero me refiero a que las noticias te llegaban mucho más rápido. Sí, claro. Bueno, yo cuando salí, según la encuesta de Reforma, traía un 68% de aprobación. Claro, no está mal, porque para lo que me tocó, pues sí. Pero sí me tocaron cosas muy feas, lo más cercano y lo más difícil, lo más personal, pues fueron mis compañeros que murieron en accidentes aéreos, 12. Juan Camilo Mourinho, secretario de Gobernación, y luego Francisco Blake, secretario de Gobernación también. Que dicho sea de paso, eran mis manos derechas en operación política. Entonces eso me truncó mucho la operación política. Por esa razón también fue muy difícil poder manejar la propia vida política o impulsar las decisiones correctas hacia el final del sexenio, ¿no? Pero bueno, fue de tragedias terribles, pero también me tocó obviamente lo de la ABC, que fue muchísimo. Nos tocó obviamente lo del Casino Royal en Monterrey, fue una brutalidad, la gente que asesinaron, los migrantes de San Fernando. Momentos de veras de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha preocupación. Y luego me tocó la crisis económica. Sí, esa fue. Cuando yo nomás de ver las cifras de que la economía de México estaba cayendo a una velocidad de 10% anual.
de que no nos compraban en Estados Unidos ni un refrigerador ni un coche porque estaba aquello reventando. Sí. O sea, básicamente la crisis del 2009 fue un elefante que se cayó y el mentado elefante de Estados Unidos nos cayó encima a nosotros. ¿Qué crees ¿no? que sí pudiste hacer, Felipe? Pues mira, primero... Administrar. Cada vez que entra un nuevo presidente, entonces no se sigue y sí se sigue. Pues hay un problema de eso, ¿eh? Sí. No, pero también, mira, yo, lo que sea cada quien, me tocó empezar con una administración que yo era afín. Yo gané mi campaña defendiendo los logros de Fox. Esta lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, que dicen que tú lo haces para legitimar tu... Absolutamente falso también. Mal, si Entonces quieres. llegas a la presidencia. Creo en la ley. ¿Y qué? O sea, ves... Ves el tamaño del problema. Yo cuando llego a la presidencia... Es lo que te quiero decir, o sea, pues no. ¿Qué fue lo que descubrí finalmente en este tema? ¿Pero de qué te sirvió meterte con ellos? Me parece que ¿De qué nos sirvió al país? Paramos ese proceso, Adela. La captura del Estado fue detenida en mi gobierno. Hoy la tendencia sigue creciendo. Yo creo que lo correcto es eso. Te repito la estrategia. Enfrentar y no consentir. La corrupción, que es un cáncer de esta sociedad, y la impunidad. En eso estás de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Sí, totalmente de acuerdo. Llega a todos los niveles. ¿Qué pasó durante tu administración? Mira, porque yo he oído de verdad, que mucha gente dice, Felipe es un hombre honesto y su familia y etcétera, pero dejó que todo mundo se robara todo. Pues depende de quién todo el mundo, ¿no? Pues tu gabinete y la... Pues mira, la verdad es que... ¿Qué piensas de las mañaneras? ¿A qué te refieres? No, perdón. Te reunías con Peña, si tenían reuniones, si te buscaba para ciertas cosas. Mira, sí me reuní algunas veces con el presidente Peña y le agradezco muchísimo. Se puede decir de mí muchas cosas, Adela, como tú bien dices. Que si cometí un error persiguiendo a los criminales, yo creo que no lo cometí, pero acepto tus puntos de vista. Si regaño, que si lo que quieran. Alcohólico, dijeron pero también. También es una fregadera absoluta, una gran mentira. Federico Arreola, que la inventó, él reconoció que era una mentira sobre mí. ¿Él la inventó? Él inventó. Y bueno, se siguieron ahí colegas tuyos dándole vuelo a la hilacha. Colegas... Carmen. No, pues fue Carmencita. ¿Tú votaste periodistas o cómo? A ninguno, al contrario, Carmen siguió, por cierto, con el rollo contra mí. Pero bueno, Y te echas tus tequilas. Cuando tengo amigos, por supuesto, me gusta mucho cantar. Ya no canto porque con este mito de que me armaron, esta gran mentira, pues mejor me cuido, etcétera, ¿no? Pero sí me gusta convivir y que eso no me hace un alcohólico y me parece totalmente injusto que lo digan. Prefiero que me mientan sobre eso a que tampoco diga que Calderón se robó un solo centavo de la presidencia porque no lo hice. Pueden inventarme lo que quieran. Que si la violencia, te insisto, esa violencia deriva del choque de grupos criminales, no de la acción del gobierno, que... ¿No te arrepientes? Hay muchas cosas de las que me arrepiento, Adela, definitivamente. ¿De qué? Porque ¿Se pues, puede un chorro. decir? Pero mira, como mal ¿Alguna? católico que soy, me las guardo para el confesor, no para la prensa, ¿no?